Buenas tardes, mi nombre es Eliana Martínez. A continuación les voy a comentar una historia. Se trata de una forma de resolver los conflictos teniendo en cuenta las medidas de solución en las que se encuentran. Entonces, en este caso, quise realizar un ejemplo sobre la intranquilidad cuando tenemos malos vecinos o cuando estamos en un lugar donde no deberían existir tantas injusticias. Entonces, esta historia se trata de un señor que tenía un bar y no dejaba dormir a los vecinos por el ruido de las noches. Entonces es llamado el bar de Don Pedro. Entonces Don Pedro se la pasaba haciendo ruido y todo, y entonces toda la gente se reunía, la gente le gustaba ir allá, pero resulta que eh, estos vecinos no respetaban a los residentes del barrio Cedritos. Entonces, las personas pues ya todas las noches estaban aburridas de tanto ruido, de tantas cosas que ocurrían, porque pues muchos tenían que madrugar y pues esto no podría seguir así, porque muchos madrugaban a estudiar, a trabajar y pues era un conjunto cerrado y se necesitaba un lugar específico para lo siguiente. Entonces los vecinos decidieron ponerse de acuerdo, hacer una lluvia de ideas y pues para llegar a una solución. En este caso, los los que fueron mediadores, entonces en esa parte hacemos la persona que hace el conflicto, que es don Pedro, y, y los residentes del barrio. En este caso, cuando se reunieron los residentes del barrio, decidieron ir a donde, después de la lluvia de ideas, entonces unos dijeron que hablar con don Pedro, otros dijeron que enviar una carta, pero pues decidieron ir a hablar con el presidente de la Junta de Acción Comunal. Eh, Fueron tres personas los que fueron a hablar con el presidente para que llegara a una solución. Entonces él decidió pues tomar la decisión, el presidente decidió tomar la decisión de ir a hablar con don Pedro. Como podemos ver, pues él se fue a hablar con don Pedro para que también él fuera consciente del daño que le estaba causando a las demás personas, ya que pues no era justo que él se pusiera a esas cosas, a incomodar a los vecinos, porque pues la idea era conservar, ser de buen ambiente, un barrio de buen ambiente, que todos llegaran a conformar ciertas ideas. En este caso, en la descripción del conflicto, quise establecer las personas que conformaron esto. Entonces, en la descripción de los personajes del conflicto, en este caso el arbitraje fue en clasificación de equidad, que fue don Pedro; en conciliación, los residentes del barrio Cedritos, que hablan con el presidente de la Junta; el mediador, que fue el presidente de la Junta, que es el que llega a un acuerdo con don Pedro. Entonces, espero que les haya gustado. Es una pequeña historia que nos pone pues a reflexionar, porque en algunos casos puede ocurrir. Entonces, muchas gracias. Created using Powtoon. Buenas tardes, mi nombre es Eliana Martínez. A continuación les voy a comentar una historia. Se trata de una forma de resolver los conflictos teniendo en cuenta las medidas de solución en las que se encuentran. Entonces, en este caso, quise realizar un ejemplo sobre la intranquilidad cuando tenemos malos vecinos o cuando estamos en un lugar donde no deberían existir tantas injusticias. Entonces, esta historia se trata de un señor que tenía un bar y no dejaba dormir a los vecinos por el ruido de las noches. Entonces es llamado el bar de Don Pedro. Entonces Don Pedro se la pasaba haciendo ruido y todo, y entonces toda la gente se reunía, la gente le gustaba ir allá, pero resulta que
eh, estos vecinos no respetaban a los residentes del barrio Cedritos. Entonces, las personas pues ya todas las noches estaban aburridas de tanto ruido, de tantas cosas que ocurrían, porque pues muchos tenían que madrugar y pues esto no podría seguir así, porque muchos madrugaban a estudiar, a trabajar y pues era un conjunto cerrado y se necesitaba un lugar específico para lo siguiente. Entonces los vecinos decidieron ponerse de acuerdo, hacer una lluvia de ideas y pues para llegar a una solución. En este caso, los los que fueron mediadores, entonces en esa parte hacemos la persona que hace el conflicto, que es don Pedro, y, y los residentes del barrio. En este caso, cuando se reunieron los residentes del barrio, decidieron ir a donde, después de la lluvia de ideas, entonces unos dijeron que hablar con don Pedro, otros dijeron que enviar una carta, pero pues decidieron ir a hablar con el presidente de la Junta de Acción Comunal. Eh, Fueron tres personas los que fueron a hablar con el presidente para que llegara a una solución. Entonces él decidió pues tomar la decisión, el presidente decidió tomar la decisión de ir a hablar con don Pedro. Como podemos ver, pues él se fue a hablar con don Pedro para que también él fuera consciente del daño que le estaba causando a las demás personas, ya que pues no era justo que él se pusiera a esas cosas, a incomodar a los vecinos, porque pues la idea era conservar, ser de buen ambiente, un barrio de buen ambiente, que todos llegaran a conformar ciertas ideas. En este caso, en la descripción del conflicto quise establecer las personas que conformaron esto. Entonces, en la descripción de los personajes del conflicto, en este caso el arbitraje fue en clasificación de equidad, que fue don Pedro; en conciliación, los residentes del barrio Cedritos, que hablan con el presidente de la Junta; el mediador, que fue el presidente de la Junta, que es el que llega a un acuerdo con don Pedro. Entonces, espero que les haya gustado. Es una pequeña historia que nos pone pues a reflexionar, porque en algunos casos puede ocurrir. Entonces, muchas gracias. Created using Powtoon. Buenas tardes, mi nombre es Elena Martínez. A continuación les voy a comentar una historia. Se trata de una forma de resolver los conflictos, teniendo en cuenta las medidas de solución en las que se encuentran. Entonces, en este caso, quise realizar un ejemplo sobre la intranquilidad cuando tenemos malos vecinos, o cuando estamos en un lugar donde no deberían existir tantas injusticias. Entonces, esta historia se trata de un señor que tenía un bar y no dejaba dormir a los vecinos por el ruido de las noches. Entonces es llamado el bar de don Pedro. Entonces don Pedro se la pasaba haciendo ruido y todo, y entonces toda la gente se reunía, la gente le gustaba ir allá, pero resulta que estos vecinos no respetaban a los residentes del barrio Cedritos. Entonces las personas pues ya todas las noches estaban aburridas de tanto ruido, de tantas cosas que ocurrían, porque pues muchos tenían que madrugar y pues esto no podría seguir así, porque muchos madrugaban a estudiar, a trabajar y pues era un conjunto cerrado y se necesitaba un lugar específico para lo siguiente. Entonces los vecinos decidieron ponerse de acuerdo, hacer una lluvia de ideas y pues para llegar a una solución. En este caso, los los que fueron mediadores, entonces en esa parte hacemos la persona que hace el conflicto, que es don Pedro, y
y los residentes del barrio, en este caso, cuando se reunieron los residentes del barrio, decidieron ir a donde, después de la lluvia de ideas, entonces unos dijeron que hablar con don Pedro, otros dijeron que enviar una carta, pero pues decidieron ir a hablar con el presidente de la Junta de Acción Comunal. Eh, Fueron tres personas los que fueron a hablar con el presidente para que llegara a una solución. Entonces él decidió pues tomar la decisión, el presidente decidió tomar la decisión de ir a hablar con don Pedro. Como podemos ver, pues él se fue a hablar con don Pedro para que también él fuera consciente del daño que le estaba causando a las demás personas, ya que pues no era justo que él se pusiera a esas cosas, a incomodar a los vecinos, porque pues la idea era conservar, ser de buen ambiente, un barrio de buen ambiente, que todos llegaran a conformar ciertas ideas. En este caso, en la descripción del conflicto quise establecer las personas que conformaron esto. Entonces, en la descripción de los personajes del conflicto, en este caso el arbitraje fue en clasificación de equidad, que fue don Pedro; en conciliación, los residentes del barrio, Cedritos, que hablan con el presidente de la Junta; el mediador, que fue el presidente de la Junta, que es el que llega a un acuerdo con don Pedro. Entonces, espero que les haya gustado. Es una pequeña historia que nos pone pues a reflexionar, porque en algunos casos puede ocurrir. Entonces, muchas gracias. Created using Powtoon.